Sí, está bueno. Ok, hablamos de los dioses penantes ahora y vamos a comprender pues, todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia, que para eso esa es la historia que debemos de estudiar, ¿no? La historia de todas esas historias de dioses, de épocas, de los griegos, de los nórdicos, de los aztecas, de los toltecas, de todo, porque todos ellos nos han dejado muy bonita enseñanza. Hola Gaby, buenas noches. Hola, Bienvenida. ¿Viene Freddy o no viene Freddy? ¿sí? Sí, ah, bueno. Esperamos, ¿ya sabe o no saben? No, no saben nadie. Sí, estaba hablando con él, me dijo, ya mandó Alex, yo creo que fue por Ah, ok, ahí está, yo creo. ahorita. Aquí Entra. ando. Perfecto, Freddy, bienvenido, buenas noches. Entonces, bueno, Gracias, vamos a seguir gracias. con este libro, que es bien bonito, y para los que no hayan entrado, pues les platico más o menos en lo que acabamos ayer, que es la runa Fa, ¿ok? Y en la runa Fa, pues estamos hablando de la oración que se hace, que es fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Y la runa Fa es Fa, Fe, Fi, Fo, Fu. Y esta pequeña, gran oración se puede y se debe de orar con todo el corazón, cuantas veces y cuanto se requiera. ¿Ok? Entonces eso nos ayuda y nos llena de átomos crísticos y es tomar esa energía del sol, porque se dirigen nuestros brazos al sol y empezamos a nutrir toda nuestra, pues todo lo que tenemos así, esta energía preciosa que debemos de tomar. Bueno, empezamos con los dioses penantes. Vamos a tratar de entender porque lo escriben de una manera así de historia y vamos a comprender. De hecho, habla aquí del caballo de Troya. Me tocó estar ahí en esa parte. Me parece, Troya está, no sé si ¿en dónde está Gaby? ¿En Turquía o en Grecia? En Turquía, ¿verdad? No, en Grecia, ¿no? ¿Dónde está? No me acuerdo. Pero bueno, por aquella zona, ¿no? Que fue los troyanos, que invadieron Grecia contra los griegos y todo eso. Y bueno, vamos a leer. Dice, 4 veces chocó violentamente. Acuérdense de una cosa, toda la literatura y toda esta enseñanza pues, hace referencia a la historia y todo lo que está escrito en el arte, en la historia y todo eso, hace referencia a toda esta manera de trabajar en nuestro interior. Tanto los mayas, toltecas, aztecas, egipcios, griegos, nórdicos, vikingos, todos ellos. 4 veces chocó violentamente el caballo de Troya contra los muros invictos, dejando escapar de entre su monstruoso vientre metálico rumor de muchas armas, pero los troyanos continuaron sin detenerse cegados por un dios, ¿sí? Cegados por un dios que así lo quiso. Entonces profetizó Casandra, vaticinando tremenda ruina y poseída del espíritu divino, se agitaba convulsa el cabello en desorden, mas como Apolo la tenía castigada, es claro que nadie quiso escucharla. Oh Casandra, la de los presagios maravillosos, cuán terrible fue tu karma. Fuiste arrastrada por los cabellos en forma cruel, despiadada, inhumana y bárbara, mientras en el palacio del anciano Priamo, los feroces y sanguinarios aqueos derribaban las augustas torres, desmantelaban los venerables muros, profanando todo con el bronce homicida. Dentro de la regia casa real del viejo rey, las suntuosas y espléndidas habitaciones se llenaron de soldados crueles y despiadados. Hecuba y sus 100 nueras, desesperadas, corrían como locas por las salas y pasillos, y la sangre del anciano Príamo manchaba con púrpura espantosa el sacro altar de los dioses santos. Escrito está que cuando los dioses quieren perder a los hombres, primero los confunden. Inútiles fueron las maldiciones del venerado monarca. De todas maneras, Pirro vuelve su arma contra el respetable anciano y lo degüella o lo degolla junto al altar de Minerva, la diosa de la sabiduría. Mataba millares de guerreros troyanos con su implacable cetro. Y la adorable madre divina Kundalini del troyano Eneas dijo, ya lo ves, somos nosotros mismos, todo está perdido. Tal es el celeste decreto,
Troya tenía que perecer. Limítate a huir, hijo mío, y cesen ahí tus esfuerzos. Yo no te abandonaré y te conduciré en seguridad hasta donde está tu anciano padre. Si se fijan, está hablando del anciano padre, de hacia dónde nos dirige, ¿no? O sea, el anciano de los días, que se llama, ¿no? Y cuentan las viejas tradiciones que el paladín troyano, obedeciendo inmediatamente a su madre divina, Kundalini, perdón, abandonó la hecatombe regia y se fue a su morada. Lo que halló en su casa fue un verdadero drama apocalíptico. Gritos, lamentos, palabras de protesta de su anciano padre, el jefe de toda familia, que en forma terrible se negaba a salir del hogar. Eneas, desesperado, quería regresar al fragor de la batalla, a pesar de los tiernos ruegos de su esposa. Afortunadamente, Júpiter divino, el Cristo cósmico, acuérdense que Júpiter representa al Cristo, intervino enviando un prodigio extraordinario que le hizo concebir esperanzas. El fuego sagrado del altar saltó y prendió en la noble cabellera de su querido hijo Lulo, y cuando quiso apagarlo, por el agua lustral del abuelo del niño, el padre de Eneas, el jefe supremo de la familia, reconoció la voluntad de Dios. Alzó sus temblorosas manos y oró. Entonces oyó algo terrible, un trueno espantoso y una estrella fugaz pasando por encima de su morada. Fue a perderse impotente en dirección del monte Ida. Del monte Ida, ahí voy, espérenme. Mm, 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 mm. ¿Dónde estamos? Mm, mm, mm. Espérenme tantito porque es que lo tengo que pasar a otro tipo de... Ok, ok, aquí está. Y fue a perderse imponente en dirección del monte Ida. Es que ¿por qué se brinca de una página a otra? Aquí está. Del monte Ida. Ok. Todo esto fue definitivo como para que su anciano padre, antes renuente a abandonar los lares hogareños, donde había visto correr tantos años, se decidiera por fin a renunciar a todo y salir con el periquinto guerrero, su nieto y toda su familia. Cuenta la leyenda de los siglos que antes de abandonar Troya, el respetable padre de Eneas tuvo que penetrar en el templo de Ceres, la madre cósmica, para recoger, con profunda devoción y terror divino, sus dioses penantes. El heroico general Eneas no pudo tocar personalmente las sacras esculturas de los santos dioses venerados, pues había combatido y matado a muchos hombres y solo purificándose con agua pura de vida habría tenido el derecho de tocar esas efigies terriblemente divinas. Cuando estemos hablando del agua, estamos hablando del sexo y del enseminis, ¿ok? Para que lo vayamos comprendiendo. Un sopor de incontables siglos pesa sobre los antiguos misterios y los dioses penantes continúan existiendo en los universos paralelos. En los mundos suprasensibles de las dimensiones superiores del espacio, pueden los hierofantes platicar con estos dioses penantes, regentes de ciudades, pueblos, aldeas y hogares. El bendito patrono de un pueblo, fíjense, el bendito patrono de un pueblo
es su dios penante o santo ángel guardián. El rector secreto de cualquier ciudad en su deiduso especial, el espíritu protector de cualquier familia, es su director espiritual. Todos estos genios o ginas misteriosos de familia, raza, nación, tribu o clan son ciertamente los dioses penantes de los antiguos tiempos que continúan existiendo en los mundos superiores. Nosotros hemos platicado muchas veces con estos dioses penantes, regentes de antiguas ciudades clásicas. Algunos sufren lo indecible pagando terribles deudas kármicas. Ulises, vigilando el rico botín que había de repartirse, las copas de oro, las preciosas joyas de incalculable valor, las valiosas telas, etcétera, no pudo ver a Eneas el troyano, que clamaba en la noche trágica, llamando a Creusa, su esposa. Se cumplió la voluntad de los seres santos. Troya ardió entre el holocausto, murió Creusa, pero Eneas, junto con su anciano padre, su hijo y mucha gente, huyó hacia las tierras de Lacio, llevando a sus dioses penantes. ¿Qué nos dicen estas historias? Nosotros, fíjense, todo lo que como es arriba es abajo, y nosotros así no nos hemos dado cuenta, pues, de los líderes espirituales que han venido aquí al planeta a darnos su enseñanza. Y entonces hay una comunicación con la divinidad si nosotros la sabemos manejar, y así funciona. Obviamente, pues se darán cuenta ahorita que no hay muchos maestros mostrando su rostro o mostrándose ante nosotros por el estado en el que nos encontramos la humanidad hoy en día. Pero sí podemos llamar todas estas deidades, ¿sí? Desde el corazón, y podemos trabajar conjuntamente con todos ellos. Y vamos a hablar de algo que es lo que la parte más pequeña de un átomo, que son los mundos. Análisis científicos muy profundos han venido a demostrarnos en forma contundente, convincente y decisiva que el átomo no es en modo alguno la partícula más infinitésima o infinitesimal de la materia. Los físicos atómicos han creado el dogma del átomo y en forma irrevocable, inapelable, firme, excomulgan, maldicen y lanzan sus imprecaciones y anatemas contra todo aquel que intente ir un poco más lejos. Nosotros los gnósticos afirmamos en forma enfática y solemne que la materia se compone de ciertos objetos definidos, conocidos correctamente con el nombre de puncta. Nuestra teoría científica creará de hecho un cisma, una desavenencia entre los académicos, pero la verdad hay que decirla. Necesitamos ser francos y sinceros y poner de una vez cartas sobre la mesa. Dentro de los puncta, la noción de espacio es algo que no tiene la menor importancia. Aunque parezca increíble dentro de estos objetos, el radio de uno de los 7 puntos últimos es fuera de toda duda la menor longitud existente. Cierto gran sabio, cuyo nombre no menciono, dijo, los punctas se atraen cuando se encuentran bastante lejos el uno del otro. Se rechazan cuando están muy cerca. Luego, a cierta distancia, una repulsión se ejerce de nuevo. Investigaciones de fondo, con el sentido espacial desarrollado plenamente, en forma íntegra, me han permitido verificar que los puncta tienen un bello color dorado. La experiencia mística directa me ha permitido evidenciar claramente que los movimientos de interacción de los puncta se desarrollan de acuerdo con la teoría de la mecánica ondulatoria moderna. Los sabios gnósticos, a través de rigurosas observaciones científicas, pudieron comprender profundamente que los puncta no son átomos, ni nucleones, ni partículas de ninguna clase. Fuera de toda duda y sin temor a equivocarme, podemos y debemos afirmar categóricamente que los puncta son entidades absolutamente desconocidas para la física contemporánea. Sería absurdo decir que los puncta ocupan espacio. O sea, fíjense, no ocupa espacio y es la parte más pequeña dentro de un átomo. Para una mente acostumbrada a las graves disciplinas del pensamiento, resultaría ilógico y disparatado afirmar que tales objetos poseyeran alguna clase de masa. A todas luces, resulta claro entender que los puncta no tienen propiedades eléctricas o magnéticas, aunque tales fuerzas y principios les gobiernen y dirijan.
Diversos agregados de punta, bajo el inteligente impulso del logos creador, vienen a constituirse en todo, eso que llamamos neutrinos, partículas, núcleos, átomos, moléculas, estrellas, galaxias, universos, etc. La experiencia mística directa en el universo paralelo de la séptima dimensión o región del Atman inefable me ha permitido comprender que todo lo que existe en cualquiera de los siete cosmos, desde el átomo más insignificante hasta el organismo más complejo, se reduce en última síntesis a números. ¿Qué cantidad de puntas son indispensables para la construcción de un electrón? ¿Qué capital de punta se requiere para estructurar un átomo de hidrógeno? ¿Qué suma exacta de puntas son necesarios para la existencia de un átomo de carbono? ¿Cuántos puntas son necesarios para la creación de un átomo de oxígeno? ¿Cuál es el compendio preciso de punta básicos cardinales para la formación de un átomo de nitrógeno? Todo esto es algo que todavía desafortunadamente ignoramos. Debemos buscar el secreto del universo y de todo, y de todos y de cada uno de los siete cosmos, no en las formas ilusorias, sino en los números, en las matemáticas. Todos los grandes filósofos siempre han sido matemáticos, en su mayoría. Y de verdad, cuando hace años empecé a estudiar álgebra, empiezas a descubrir con las fórmulas matemáticas cosas maravillosas. Si algún día cualquiera de ustedes quiere hacer una meditación, podrían agarrar una fórmula de álgebra y meditarla, aunque no la comprendan. Acuérdense que todo esto va al corazón. Y empiecen así, A más B más C más esto, tal, tal, tal. Pueden encontrar en su libro Baldor, que me lo tuve que aprender casi de memoria, y de verdad las matemáticas son mágicas. Y entonces van a empezar a comprender que cada uno de nosotros somos una fórmula matemática perfecta con valores más y valores menos, que cuando nosotros retornamos en este plano, nosotros, esos valores menos, ¿sí? Que logramos eliminar son egos. Y esos valores más son egos que hemos adquirido, generado nuevamente. Entonces las matemáticas son prácticamente perfectas para el trabajo interior. Después de rigurosas observaciones y estudios analíticos de fondo, hemos llegado a la conclusión de que el movimiento ondulatorio mecánico de los puncta se procesa en series que pasan de una dimensión a otra y a otras. Los siete órdenes de mundos tienen su causa causorum, origen y raíz en siete series de puncta. A todas luces, resulta claro pensar que la primera serie originó la segunda, y esta la tercera, y así sucesivamente. Analizando, examinando esta cuestión de los puncta, su desarrollo en series que se procesan multidimensionalmente, hallamos la base misma de los universos paralelos. El análisis, la experiencia, la lógica superior nos permite comprender que existen universos que viajan en el tiempo de manera distinta a la nuestra y que están construidos en forma extraña y sometidos a leyes diferentes. Por el espacio estrellado viajan mundos que están ubicados en otros tiempos, extraños para nosotros, misteriosos. La naturaleza tiene múltiples juegos en el espacio infinito, pero los puncta son el fundamento vivo de cualquier tipo de materia. En ningún rincón del infinito se ha escrito jamás el último tratado de física, y si un Einstein se reencarnara en alguna galaxia de antimateria, con asombro tendría que autorreconocerse como un analfabeta. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo poco que descubrió con su 12% de conciencia despierta Albert Einstein en nuestra era, que nosotros lo reconocemos como un genio, imagínense, despertó nada más el 12% de conciencia tenía despierto. Y entonces cuando él reconozca en otra galaxia, en otro mundo, se encuentre con este tipo de información, ¿sí? Se tiene que autorreconocer como un analfabeta. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos, ¿sí? Y su ignorancia, que es la ignorancia que todos tenemos, pues la tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros reconocemos, como dice el maestro Samael, somos el pobre animal intelectual que creemos que sabemos y ni siquiera sabemos que no sabemos.
Cuando nosotros empecemos a tener este tipo de conexiones, en nuestros sueños, de desdoblamientos, ustedes por ustedes mismos van a poder evidenciar todas estas enseñanzas. Y son enseñanzas que cuando las empiecen a comprender y a vivir, ¿sí? No las van a poder transmitir. ¿Por qué? Porque toda esta enseñanza es para el corazón. Entonces, de repente un día en la mañana van a despertar y si hacen su trabajo interior correctamente, pues se van a ir dando cuenta de esto, que no sabemos y que ignoramos muchísimo de lo que somos. Nosotros creemos que somos esta parte física y nos olvidamos de la parte espiritual y de lo que realmente somos. Pero por revelación, todos nosotros vamos a ir teniendo poco a poco esas revelaciones en las cuales vamos a ser instruidos cada uno de nosotros en todas estas enseñanzas. Y cuando las quieras transmitir, no va a haber palabras siquiera donde tú quieras expresar lo que sabes. Entonces ahí entra toda la simbología. Y les va a pasar algo muy hermoso con el tiempo, obviamente, a todos nosotros, que cuando ustedes, por ejemplo, no es por a manera de pretensión ni nada, pero por ejemplo, cuando tú te paras frente a los jeroglíficos egipcios, que muchos arqueólogos se han tardado toda su vida en descifrar algo, cuando ustedes lleguen y lo contemplen, su corazón van a sentir una alegría y una emoción increíble porque se van a dar cuenta de que van a empezar a comprender todo eso. ¿Sí? Obviamente, pues, no hay manera de que lo enseñes, de que les platiques. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es eliminar el ego, que es el que estorba para que nosotros nos quitemos esos velos, ¿sí? Que nos tapan la manera de ver las cosas de una manera diferente, y es el ego. Pero cuando nosotros quitamos ese ego de encima, entonces podemos ver las cosas tal cual son. Entonces, pues cada quien se va a ir dando cuenta, por eso aquí no se dan un certificado de que, oigan, ya pasaron la primera cámara, segunda cámara, tercera cámara, ya son clarividentes. Aquí no hay ningún reconocimiento para nadie. El único reconocimiento que cada uno de ustedes es el desarrollo que cada uno de ustedes vaya obteniendo y entonces es algo que no vas a poder explicar. Es como cuando vemos, por ejemplo, un fantasma o vemos a un muerto o vemos esa materia que se mueve, o por ejemplo te pones a observar una aguja colgada del techo y con tu propia mente, con tu energía, a voluntad empiezas a moverla, o empiezas a abrir puertas, o empiezas a abrir cosas, y entonces eso, ¿cómo se lo explicas? Si estamos sentados 4 personas en una mesa, y de repente les digo, oigan, esa persona que está ahí sentada, ¿quién la conoce? Voltean todos ustedes y dicen, ¿cuál? ¿No? ¿Por qué? Porque no lo ven la gente común y corriente, no lo vemos, no tenemos esa capacidad. Y de eso se trata esto, que nosotros cada uno vayamos aprendiendo a recuperar esas habilidades, ¿sí? O esos sentidos que tenemos atrofiados por nuestro pensamiento, por nuestros sentimientos, por nuestra manera de actuar equivocada, y entonces dejamos de ver las cosas tal cual son. Pero conforme vayan ustedes trabajando en su interior, vayan ustedes anotando sus sueños, que ahorita tal vez no signifique nada, pero en su momento, yo les sugiero, bueno, no en su momento, yo les sugiero desde ahorita, que tengan abajo de su almohada guardado un libro o al lado, o sea, un cuaderno, porque cuando se despierten tenemos que aprender a despertar, ¿sí? Si nosotros despertamos día a día de una manera abrupta, como estamos acostumbrados de que suene la chicharra, de que nos paremos corriendo, de que agitemos toda esa energía astral que vivimos, porque diario nos salimos en astral, pero al agitar eso, pues ¿saben qué van a recordar? Absolutamente nada. Hay una manera de despertarnos que es en paz, con el corazón tranquilo, con el corazón lleno de amor. Y esto es, por ejemplo, yo les he sugerido que pongan una alarma suave que vaya subiendo el volumen. Hoy, gracias a Dios, tenemos esa tecnología, ¿sí? Y vaya subiendo el volumen poco a poco. Y cuando se den cuenta de que están despertando, vuelvan a apagar esa alarma, ¿sí? Y regresen a su cama. Esos 5 minutos o 10 minutos que te regales,
Son 5 minutos vitales para todo este trabajo. ¿Por qué? Porque si tú te levantas de manera abrupta a las 7 de la mañana y empiezas tu día, córrele, bájate, súbete, niños, desayunen, coman, esto, lo otro, llamadas, esto, lo otro, el celular, luego, luego, a ver quién me escribió, quién no, pues lo único que va a suceder en ustedes es que así viven, o así vivimos. Pero si ustedes aprenden a despertar de una manera diferente, con el amor infinito que tengan en su corazón, con esa tranquilidad, ¿y esa tranquilidad para qué es? Para que regreses a tu sueño. Entonces te vuelves a dormitar y vas a regresar en donde estabas. Nunca se tallen los ojos en cuanto se levanten o se paren abrupto. ¿Por qué? Porque toda esa energía astral queda aquí en esta parte de los ojos. ¿Ok? Entonces no se tallen los ojos, nada más apagan el celular o apagan la alarma y vuelven a cerrar sus ojos, hacen su ejercicio de inhalar, exhalar y quédense dormidos otra vez. ¿Ok? Y en ese momento, ustedes, si lo hacen correctamente, van a regresar a su sueño o van a regresar al lugar en el astral en donde se encontraban. Pero lo más seguro es que si lo hacen bien, regresen de manera consciente, dándose cuenta que están regresando al lugar y entonces se van a acordar de su sueño perfectamente. Y si no acabaron de hacer una tarea o algún conocimiento, lo que sea, como en la cuarta dimensión no hay tiempo, esos 5 minutos se pueden convertir en vidas completas. Pero lo padre de esto es que ustedes van a poder traer esa información que no es para mí, no es para Gaby, no es para Mayra, no es para absolutamente nadie ajeno a nosotros. Esa experiencia es personal e individual. ¿Ok? Que quede claro. Aunque nos veamos en los sueños, ¿sí? Porque yo puedo ver, por ejemplo, a Mayra o a Silvita en mis sueños, ¿sí? Pero si ustedes no trabajaron, pues van a llegar, pero con la conciencia dormida. Entonces, aunque estén presentes y yo los vea, no se van a dar cuenta que están dentro o en ese lugar. Y entonces, cuando despierten, van a olvidar. Y yo no les puedo, ni nadie les puede decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la conciencia la tiene que despertar cada quien de manera individual. ¿Ok? Y entonces regresas a tu espacio, regresas a tu lugar y cuando despiertes te vas a dar cuenta que estuviste en ese lugar. Y entonces despiertas otra vez con música suavecita, te das ese minuto y todo lo que recuerdes de ese sueño, todo trátenlo de escribir 5 o 10 minutos que se den en su cuaderno. Ciérrenlo y van a tener esa experiencia todo el día y la van a reflexionar y la van a trabajar. Una vez que hagan esto, entonces sí, nos levantamos con esa tranquilidad, con ese amor a ti mismo, con esa paz, y entonces haces tu ejercicio y empecemos pues con una oración a nuestra Madre Divina, ¿sí? Levantando nuestros brazos, dirigiéndonos al amanecer cuando sale el sol, y entonces hacemos nuestra runa fa. Y eso va a fortalecer todo ese recuerdo. Y entonces vas a empezar tu día, como dicen literal, con el pie derecho, acordándote y recordando y reflexionando toda esa experiencia que tuviste. Y si lo hacemos esto un hábito, entonces al día siguiente vamos a regresar y vamos a regresar y puedes regresar 5 minutos, 10 minutos aquí, pero allá puede ser vidas enteras. Y el chiste es que sepamos bajar y plasmar en papel toda esta experiencia, ¿ok? En ningún rincón del infinito se ha escrito jamás el último tratado de física. Y si un Einstein se reencarnara en alguna galaxia de antimateria, con asombro tendría que autorreconocerse como un analfabeto. Bueno, y otro punto, cuando quieras despertar ya en este plano físico completamente, froten sus manos y con esta energía que están generando, entonces sí, muevan completamente toda esa energía astral y eso te va a permitir estar en el aquí y en el ahora, en este plano, ¿sí? En tu trabajo, con tu familia, con tus obligaciones, con tu deber hacer, ¿sí? Hasta que llegue otra vez el anochecer, pero te va a ayudar a estar atento y despertar por completo, o sea, hacerte presente aquí, ¿ok? Es mucho lo que se ha escrito, que han escrito los tratadistas pseudoesoteristas y pseudocultistas sobre cosmogénesis, pero en el espacio infinito existen millones de microfísicas y cosmogonías distintas diferentes. Es urgente analizar, observar juiciosamente
y pasar mucho más allá de las partículas de la física moderna, si es que de verdad queremos conocer los elementos primarios, los puncta fundamentales. Ha llegado la hora de trascender el atomismo ingenuo y estudiar profundamente los puncta y las leyes secretas de la vida. Y aquí viene esta parte que es el retorno y transmigración, ¿sí? ¿Quién retorna y quién transmigra? Cuentan las antiguas tradiciones que Eneas, el troyano, permaneció algún tiempo refugiado junto con su gente en los bosques del Ida, hasta que los griegos hubieron abandonado la vieja Troya. Y cuando los helenos abandonaron las ruinas heroicas de la soberana Ilión, Eneas construye su flota y llorando abandona las orillas de la patria y la llanura solitaria donde estuvo emplazada la antigua la ciudadela, convertida ahora en un montón de ennegrecidas ruinas. Y el viento hincha las dulces velas bajo la luz del plenilunio, y el remo lucha con el suave mármol, y llegó el héroe con sus naves y sus gentes a las costas de Tracia, rudo país, donde confiaba encontrar tierra acogedora, ya que los tracios habían sido aliados del anciano Priamo. Dice la historia de los siglos que en la ruda tierra de los tracios, Eneas fundó una ciudad a la que dio su nombre llamado Eneada. Y cuando hacían los troyanos el sacrificio a Júpiter, el Cristo cósmico, en los precisos momentos en que se preparaban para encender el fuego e inmolar el blanco toro, sucede un prodigio extraordinario. Las ramas que cortaron para el fuego dejaron caer, en vez de salvia, una sangre negra y corrompida que manchaba la tierra. Eneas quedó helado de terror y suplicó a los dioses inefables que hiciesen que aquel presagio se volviese favorable a sus designios. Cuenta el héroe que rompió algunas otras ramas del mismo árbol, pero todas, como él mismo dice, gotearon sangre, hasta que, según sus palabras, llegó a sus oídos una voz profunda que parecía salir de las raíces de la planta, diciéndole: Eneas, ¿por qué me desgarras? Respeta a un desdichado y no cometas la crueldad de torturarme. Soy yo, Polidoro, a quien mis enemigos acribillaron a heridas en este mismo lugar, y los hierros que se clavaron en mi cuerpo han fructificado y criado una planta que, en lugar de púas, da aceradas jabalinas. Relatan las leyendas que sobre un montón de tierra en que estaban enclavadas las raíces del árbol, Eneas consagró un altar a los manes del muerto y se derramaron libaciones de vino y leche. Así se celebraron los funerales de Polidoro, el fallecido guerrero muerto en la dura batalla. Desde los antiguos tiempos de la Arcadia, cuando todavía se rendía culto a los dioses de los cuatro elementos del universo y a los deidusos del maíz tiernito, los viejos hierofantes encanecidos en la sabiduría jamás ignoraron la multiplicidad del Dios. ¿Es acaso, pues, cosa rara que alguna de estas tantas entidades que constituyen el ego se aferrara con tanto afán a la vida, renaciendo en un árbol? Viene a mi memoria el caso de aquel amigo de Pitágoras, reincorporado en un pobre perro. ¿Y no se ayuda acaso también a los centauros, que nos dice la leyenda de los siglos? Esos épicos guerreros, yelmos y las rodelas de los gloriosos muertos por amor a sus gentes y a su patria, reciben ayuda extra, bien merecida, al retornar a este mundo. Escrito está con palabras terribles que los centauros eliminan una parte de sí mismos, de su querido ego, antes de retornar a este valle de lágrimas. Déjenme salir de aquí, a este valle de lágrimas. Que se reincorpore lo menos perverso en humano y cuerpo, y que lo decididamente criminal ingrese al crematorio de los mundos infiernos, es ley para centauros. Dante, el viejo florentino, coronado de laureles, encontró que en el abismo a muchos centauros. Recordemos a Quirón, el viejo educador de Aquiles, y al irascible Folo, el gran libro de la naturaleza escrito con carbones encendidos, dice con entera claridad que aterran. Muchas partes del ego se pierden antes del retorno a este mundo.
Muchos agregados psíquicos del mí mismo se reincorporan en organismos de bestias. Otros se aferran desesperadamente como Polidoro a las ramas de los árboles y por último, ciertos elementos objetivos propios del yo continúan su involución en el reino mineral sumergido. Transmigración es fuera de toda duda algo muy similar, aunque del todo diferente y con raíces más profundas. Entre las llamas tremendas de la vida existen personas tan bestiales que si se les extrajese todo lo que tienen de grosero, no quedaría nada. Necesario es que tales criaturas se reduzcan a polvo dentro del interior de la tierra, para que la esencia, el alma, se libere. Cuentan las leyendas que Capaneo, uno de los 7 reyes que sitiaron a Tebas, soberbio entre el abismo, dice: tal cual fui en vida, soy después de muerto. Aun cuando Júpiter cansara a su herrero, de quien tomó en su cólera el agudo rayo que me hirió, el último día de mi vida, aun cuando fatigara uno tras otro a todos los negros obreros del Mengibelo, gritando: ayúdame, ayúdame, buen Vulcano, según hizo en el combate de Flegra, y me asaeteara con todas sus fuerzas, no lograría vengarse de mí cumplidamente. Dentro del interior de este afligido mundo en que vivimos existen involuciones espantosas. Allí es donde la justicia divina ha arrojado a Atila, que fue su azote en la tierra, a Pirro, a Sexo, el cual eternamente arranca lágrimas con el hervor de su sangre. Al caer ahí tendrás que sufrir padecimientos insoportables y donde no hay tiempo cierto de escapar. Homero dijo: más vale ser un mendigo sobre la tierra y no un rey en el imperio de las sombras. El deceso en mundos tenebrosos es, por tanto, un viaje hacia atrás por la senda involucionante, un hundimiento en densidad siempre creciente en oscuridad, rigidez y en un tedio inconcebible de tiempo. Una caída hacia atrás, un retorno, una repetición de los estados animal, vegetal y mineral. Un regreso al caos primitivo. Las almas del abismo se liberan con la muerte segunda, cuando el ego y los cuerpos lunares se reducen a polvo, ellas reciben la boleta de libertad. Esas almas procedentes del interior de la tierra, manchadas por el espantoso viaje subterráneo, cubiertas de polvo, se convierten en gnomos del reino mineral, más tarde en criaturas elementales del reino vegetal, después en animales y por último reconquistan el humano estado que perdieron. Esta es la sabia doctrina de la transmigración enseñada otrora por Krishna, el maestro hindustán. Millones de almas que murieron en el infierno jugueteaban ahora como gnomos entre las peñas. Otras son ahora deliciosas plantas o viven dentro de las criaturas animales aspirando a regresar al estado humano. Bueno, Atman, aquí está, esperen un tantito, ok, al estado humano. Déjenme ver nada más cuántas hojas son, sí son muchas, pero bueno. Pero les voy a platicar un poquito acerca de la runa Isis o la runa Is. Cuando analizamos profundamente la runa Is, descubrimos con místico asombro a nuestro propio ser, el íntimo. El testamento de la sabiduría antigua dice: antes de que la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la nueva era. En la noche profunda de todas las edades allí en el país asoleado de Kem, cuando se estudiaba entre el sigilo de los templos egipcios, la runa Is, se pensaba siempre en la bipolaridad hombre-mujer, masculino-femenino. Y de ahí es claro que resultaba Isis, el nombre sagrado de la eterna madre espacio. Mucho se ha dicho en ocultismo sobre el Prakriti, el espacio como entidad femenina maternal, mas nada saben los pseudoesoteristas en relación con ese punto matemático en el cual se gesta siempre el rey sol, el niño de oro de la alquimia sexual. No cabe duda alguna de que
ese punto misterioso reside la raíz misma de nuestra mónada sagrada. El punto en sí mismo es nuestra Madre Divina particular, adorable y eterna, sin principio y sin fin. En nuestra Madre Divina Kundalini se hallan contenidos todos los poderes sagrados de la mónada. Atman, Buddhi, Manas. A quienes no están muy versados en teosofía, les diremos que en la Madre Divina particular de cada cual se encuentran todos los poderes de nuestro propio espíritu. Mucho han dicho los pseudosoteristas y los pseudocultistas sobre la tríada inmortal o espíritu triuno de cada viviente, pero nada nos dicen sobre los desdoblamientos de la Prakriti, la Madre Divina. Ella, la manifestada entre los griegos, no tiene simbolismos, pero en su segundo aspecto manifiesto en la naturaleza es la casta Diana tan adorada y bendecida. Fíjense, ahora van a entender por qué en muchas ciudades, no nada más aquí, en muchas partes del mundo, se encuentra la Diana cazadora. ¿Ok? O sea, no hay casualidades y se van a ir dando cuenta que toda esta simbología la tenemos en nuestras narices. En Acapulco está la Diana, en Reforma está la Diana, en museos está la Diana, pero nadie nos platica de ella. Y es nuestra Madre Divina. Bueno, por aquí vamos a ir dejando para, bueno, les voy a platicando así, ¿no? Un poquitito más de esto, que realmente es muy, muy bello. Entonces, bueno, la Diana tan adorada y bendecida. El tercer aspecto de la Prakriti es la bendita diosa Madre Muerte, terror de amor y ley. La terrible Hecate, Proserpina, reina de los infiernos. Dos desdoblamientos más de la Prakriti nos conducen al aspecto negativo de la naturaleza, lo indeseable, lo que de ninguna manera nos convendría, el reino del terror y de la magia negra. Descrito está con todos estos desdoblamientos de la Prakriti se repiten en el microcosmos hombre. Lo fundamental son los tres aspectos superiores de la Prakriti, o nuestra Madre Divina, y con ellos debemos aprender a trabajar. La revolución de la conciencia sería radicalmente imposible sin la ayuda especial de nuestra adorable Madre Divina particular propia. Ella es en sí misma nuestro propio ser, la raíz de nuestro espíritu divino, su causa, su origen. Ella es Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo, y sobre la flama de la serpiente la llamamos. Muchos pseudosoteristas y pseudocultistas leyeron a Sivananda. No hay duda de que ese hombre fue realmente un gurú deva que trabajó intensamente por la humanidad doliente. Confieso en verdad que jamás me gustó su hatha yoga. Las maromas de ese tipo siempre me han parecido cosa de cirqueros. Nunca se me ocurrió que alguien pudiera autorrealizarse convirtiéndose en maromero. Sin embargo, es pues de saber que este sobredicho yogín trabajó profundamente y en mucho secreto con la sexo yoga. Parece más bien que la hatha yoga solo la utilizaba como carnada para pescar en el río de la vida. Me place comunicar a nuestros amados lectores que el gurú Deva Sivananda desencarnó gozoso en un Mahashamadhi, o sea, en éxtasis. Yo me encontré con él en el universo paralelo de la quinta dimensión. Fue tremenda mi alegría al evidenciar que este hombre había fabricado sus cuerpos solares en la fragua encendida de Vulcano, o sea, en el sexo, así se le llama también. Fue extraordinaria mi sorpresa al verificar que este maestro antes de morir ya había muerto en sí mismo. Sivananda trabajó intensamente en la gran obra del Padre. Se trata, pues, de un gurú deva en el sentido más completo de la palabra. Nuestro encuentro fue muy singular. Este ocurrió dentro de un precioso recinto donde yo cumplía con mi deber de enseñar. De pronto entró el gurú Yogin y como queriendo recriminarme, dijo: "Ustedes están vulgarizando la doctrina". Es obvio que quiso referirse a la divulgación del Maituna, o sea, el sexo yoga, entre los profanos. Que se refería a la clave que todos ustedes ya saben, que es la transmutación de nuestra energía sexual. En modo alguno permanecí callado. Mi respuesta fue franca y sincera. Como quiera que pertenezco a la fraternidad viril, no podía ser de otra forma. Me pronuncié en forma enérgica diciendo:
Estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que se me hagan aquí ante todos y dentro de este recinto. Pero el gurú Deva Sivananda, como quiera, que es enemigo de toda disputa, prefirió sentarse en la sagrada posición búdica y sumergirse luego en meditación profunda. Sentía la mente del yoguín dentro de mis propias reconditeces. Este hombre buceaba, escudriñaba, exploraba en mí, en mis más íntimas profundidades. No hay duda que Sivananda quería platicar con mi real ser, cuyo nombre secreto es Samael, y lo logró. Asombrado, no pude menos que exclamar: Sivananda, tú eres un verdadero Samyansin del pensamiento. El Gurudeva, lleno de éxtasis, se levantó y me abrazó. Mm. Silvita, tu micrófono. Y me abrazó. Mm, El Gurudeva, lleno de éxtasis, se levantó y me abrazó. Había comprendido el planteamiento revolucionario de nuestra doctrina y exclamó diciendo: ahora sí estoy de acuerdo contigo y le diré a todo el mundo que lean tus obras. Después añadió: espérenme, espérenme tantito que se me brinca la página más completa de la palabra. Después añadió: yo conozco tu madre, refiriéndose a mi madre divina particular. La he visto muy bien vestida y lleva un manto blanco que le llega hasta los pies. La entrevista fue formidable y sucedieron algunas otras cosas que ahora callo porque no caben en este capítulo. Practiquemos entonces la runa Is y meditemos en nuestra Madre Divina, Madre Kundalini. Y esta es otra práctica donde tendríamos que llegar. Esta práctica en posición de pie firmes, levantemos los brazos para formar una línea recta con todo el cuerpo. Y después orar y pedir ayuda a la Madre Divina. Y cantemos el mantra Isis de esta manera. Se hace la I alargada, así. Is, is. Alargando el sonido de las dos letras y dividiendo la palabra en dos sílabas. Is, is. Después, acuéstese el estudiante con el cuerpo relajado y lleno de éxtasis. Concéntrese y medite en la Madre Divina. Bueno, hasta aquí vamos a dejar estos capítulos que vimos, ¿sí? No quiero preguntas. ¿Por qué? Porque todos los que hayan puesto atención y todo eso, hagan esta práctica y les van a empezar a llegar revelaciones. ¿Ok? Entonces, a partir de este punto, todos los que empiecen ya en forma a practicar, a trabajar en su interior, a matar el ego, todo eso, pues van a ir viendo resultados. Los que no lo hagan, pues regresense a las primeras pláticas para que empiecen a ver cómo matamos, cómo morimos, cómo hacemos estas prácticas, para que logren tener en su momento cada uno, pues los resultados que nos entregan los maestros, pero todo esto es, los resultados que hagamos o que tengamos cada uno de nosotros son para el corazón. Y como les he dicho, no me crean una sola palabra, esto compruébenlo cada uno de manera individual. ¿Ok? Así es que bueno, pues hasta aquí llegamos y mañana nos vemos. ¿Sale? Que tengan muy bonita noche todos y hagan hoy el mantra Isis y mañana en la mañana la runa Fa. ¿Ok? Bueno, son dos runas, la runa Isis y la runa Fa. ¿Sale? Preguntas sobre cómo hacerlas de estas o algo que tengan, pero de todo lo demás ahí, díganme. Gaby, luego Silvita. No, yo no, nada más. Gracias. Gracias. Perfecto. Gracias, Alex. ¿Saben gracias a quién? Que empiecen a aprender a esto. Gracias. Gracias a su real ser. Es quien nos trae aquí. Y es que nos trajo la enseñanza del maestro Samael. Agradezcanle a él. Que sin él no se mueve nada. Pues agradezcanle a su real ser, agradezcanle a lo que vive dentro de sus corazones y véanlo como lo que es, ¿no?
porque luego se van a sorprender cuando descubran quién es su real ser de cada uno de ustedes de manera particular, y así van a ir descubriendo su madre divina, su padre que está en secreto, y la magia va a empezar a hacer con todos ustedes, ¿sale? Que tengan bonita noche y la despedida es paz inferencial. Que descansen. Bye, bye. Gracias, Alex. Buenas noches. Bye. Buenas Descansa, noches. buenas noches.